amigos? Muy buenas noches. Pues como siempre estamos aquí en este espacio rumbo a las elecciones 2021 que les trae a todos ustedes Comunique Channel y como siempre una amplia mesa de discusión y análisis aquí en Yucatán. Tenemos el día de hoy a Armando Escalante Morales, quien nos hace el favor de acompañarnos. Gracias, Yasmín. Y damos la bienvenida a quienes nos están viendo también a través de la señal de Comunique. Amigo periodista y casi politólogo, ¿no? No, para nada. No. También aquí a mi izquierda tengo a mi compañero y amigo Rodolfo González Crespo. Rodolfo. Con el gusto de saludarles, viernes 7, gracias a Dios, ya es viernes. Y también nos acompaña Gabriel Centeno, él también es pues conocido de todos ustedes y también vamos a hablar de temas de política y sobre todo es un experto en leyes, en cuestiones del marco legal y él nos norma criterios en ese sentido. Así que acompáñenos en este espacio y empezamos con la lamentable noticia que pues seguramente a todos conmocionó, que fue el accidente en la línea del metro, la línea 12 del metro en la Ciudad de México, que lamentablemente dejó muertos y heridos. Rodolfo. La famosa línea 12 es una línea que fue la última en construir, vamos, es una línea que ha estado muy señalada. Fíjate que Ebrard estuvo, no sé si exiliado, guardado o algo así en Francia, precisamente porque Marcelo Ebrard fue señalado por daño patrimonial, etcétera. Era jefe de gobierno, ¿no? Era jefe de gobierno y él fue el responsable de la hechura y en algún momento se le señaló con muchos desperfectos de esta famosa línea 12 y el presidente de Morena pues fue el que, digamos, que estaba al servicio del gobierno que pagó esta línea a sobreprecio. En ese tiempo pues se manejó mucho de que inflaron precios, de la mala calidad de la obra, pero al final estuvo Mancera, que pues lo señaló mucho, pero nunca procedió legalmente contra eso. Sí, estamos hablando de que pues Mario Delgado entonces, en esa época, era el tesorero del gobierno del DF, que encabezaba Marcelo Ebrard, hoy que es secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y obviamente Mario Delgado, al que se refiere nuestro compañero Rodolfo González, pues es el presidente nacional del partido Morena, y todos ellos dos básicamente, están metidos en el ojo del huracán con esta obra que realmente se investigó, pero nunca hubo aterrizaje final, Gabriel. No, y llama la atención, lo comentábamos en programas previos, la posibilidad de que se iniciara una carpeta de investigación por homicidio, cuestión que el día de hoy ya ocurrió. El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Metro presenta una denuncia penal en contra de la hoy directora del Metro, que está al servicio del gobierno de la Ciudad de México. Es decir, ya las líneas de investigación van a ir encausadas a determinar responsabilidades de índole penal que pueden derivar en prisión para alguno de los funcionarios actuales. Sí, bueno, lo que sorprende es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en este percance, pues lamentablemente defendió la postura de Marcelo Ebrard y de la misma Claudia Sheinbaum, que es la que está gobernando ahorita la Ciudad de México. En fin, hay voces que están pidiendo que sean relevados de sus cargos para que esta investigación se amplíe. Armando, ¿procede o no procede? Yo lo que creo es que hay demasiada información que demuestra que tanto la gente como los empleados del metro habían documentado las fallas que había por toda la ruta y en particular en esa zona de Tláhuac. A mí me llama la atención, apenas surgió este percance, y surgieron también al mismo tiempo, casi enseguida, cientos de fotografías de notas, de twitters, de informaciones que se publicaron en las redes sociales y de fotografías. Todo estaba documentado, pero todo era de fechas anteriores. Quiere decir que hace rato que la gente está diciendo que en esa estación, porque estaba cerquita de una estación, el tren se movía mucho, como decimos nosotros,
se zamarreaba el tren, que no era igual pasar por allá que por el resto de la ruta. Entonces está documentado, pero las fotografías no mienten, están las noticias también. O sea, hay información documentada y hay los reportes que los mismos empleados del metro han exhibido y han mostrado acerca de toda la grave, la falta de mantenimiento que le corresponde a Claudia Sheinbaum. Yo no veo para nada a Marcelo Ebrard involucrado en algo que ya fue hace tiempo, sí, 9 años hace muchos años, ¿no? Sí, efectivamente, ahorita la responsable viene siendo Claudia Sheinbaum, porque pues es la titular y bueno, hay que preguntarse también si hubo mantenimiento, si nadie vio que estas estructuras estaban fallidas, no sé, me parece hasta infantil pensar que nadie se haya dado cuenta hasta que ocurrió el percance. Estamos hablando del lamentable accidente del tren, de lo que es el metro en la Ciudad de México esta misma semana y vamos a seguir hablando de esto. Vamos a una pausa y volvemos con más. Bien, ya estamos de vuelta aquí en este espacio y hablando de lo que pasó con la línea 12 del metro esta misma semana, que tuvo prácticamente 26 muertos hasta ahorita, lamentablemente, y más de 78, 80 heridos. Un percance muy delicado. Y bueno, Armando, decías tú que lo triste es que nadie se dio cuenta de esto y ahora que, como decimos aquí en Yucatán, ahora a tapar el pozo. A tapar el pozo, ya que el niño se cayó al pozo, hay que taparlo. Realmente es terrible esto, pero detrás de ese accidente, comentábamos en este espacio antes de entrar al aire, Rodolfo, que hay historias de vida. Así es. De personas que se truncó toda una historia de cada quien, de familias que viajaban en ese metro. Y que, Gabriel, creo que ya hay un cúmulo de denuncias también de las mismas familias, porque nos decía, hermano, no se está atendiendo a las familias damnificadas, a quienes perdieron un hijo, un hermano, una novia, una esposa. No, y además hay que tomar en cuenta que independientemente del dolor que desde luego están pasando estas familias, pues hay una responsabilidad civil por parte del gobierno de la Ciudad de México, hay daños y perjuicios que cubrir. Seguramente las cuentas hospitalarias van a ser elevadas y a pesar de que pues una vida es incuantificable, pues los servicios funerarios y todo lo que conlleva la muerte de un familiar, pues desde luego tiene que ser un monto cubierto por las autoridades de la capital, del gobierno de Morena, en razón a que pues con estas omisiones, con esta mala ejecución, con esta falta de supervisión, son responsables de estos lamentables hechos. Y hemos visto también, Armando, fotografías y videos de otras zonas del metro, Sí, hombre. que también están cuarteadas las estructuras, que son un peligro, ¿no? Sí, bueno, aquí lo que quiero destacar es que la Ciudad de México, su gobierno en particular, lo que fue el Departamento del Distrito Federal, con lo que fueron sus regentes en aquel entonces, han tenido siempre una gran historia de hacer frente a tragedias por todo lo que vive la Ciudad de México, que todo es macro. Ahí cuando ocurre algo, no olvidemos pues las explosiones de San Juanico, ¿no? O sea, digamos, las catástrofes para los capitalinos son algo conocido y lo dominan. No se diga cada vez que tiembla todo lo que ocurre, ¿no? Y la gran solidaridad, pero luego la respuesta de la autoridad siempre ha sido, o usualmente era, rápida. Había celeridad del servicio de Locatel, la asistencia de las autoridades, tanto la legal como la médica. Pero resulta que ahorita han documentado todos los noticieros cómo los pacientes iban de hospital en hospital porque no había las medicinas en los hospitales, no había los aparatos, los equipos. O sea, estamos viendo cosas nuevas que no se habían registrado
en el gobierno de la Ciudad de México, donde la deficiencia es total. Ni siquiera acompañaron, no hay un trabajador social que acompañe a las víctimas. Han entrevistado uno por uno a todos los deudos de los muertos y en todos los casos coinciden. Ni siquiera sabemos quién va a pagar los funerales. Y es que hay un seguro de por medio, que no debiera de estar esta situación así. Y no hay nadie se ha acercado a decirles Porque nada. nadie ha levantado la mano y ha dicho yo me voy a asumir en esta No, responsabilidad. nadie quiere. Ni la misma titular del gobierno, ¿no, Rodolfo? Es correcto. Fíjate que esta sección del metro fue construida en el 2008, 2009 por el grupo Carso Infraestructura, Construcción y Subsidiarias. Totalmente es el grupo Carso, ¿no? En la administración de Marcelo Ebrard. Hoy entrevistaban al conductor del tren y decía que él iba a una velocidad normal, no tenía ninguna situación diferente, transitaban ellos de forma cotidiana con un piloto automático. Él nada más tiene posibilidad de utilizar el freno, ¿sí? No puede decidir la velocidad, no puede decidir eso, los controladores lo dicen, pero me llama mucho la atención de que él dice, yo no me tuve la culpa, y bueno, Pues eso claro muestra que no. el miedo que él tiene, porque en esta administración de Morena, en la administración de Sheinbaum, han ocurrido 3 accidentes y los 2 anteriores Se ha responsabilizado le de- echan la culpa Sí, al pobre al conductor, chofer. ¿no? El hilo se Que revienta también por es la una pata. Que víctima, ¿no? por cierto están en la cárcel, esos dos. Exactamente, esos los dos. meten a la cárcel, entonces muestra cómo Se el vuelven miedo, chivos expiatorios. porque vamos, es su forma de operar de Morena. Y este pobre chofer del que dices, es absurdo que diga no me tuve la culpa, cuando el señor iba manejando y esa cosa colapsó. ¿sí? colapsó. Entonces él dice de que lo primero que hizo es solicitar a la central que apaguen el sistema eléctrico porque la gente pues estaba saliendo Sí, claro. y se iba a electrocutar, o sea, iban a haber más Sí, no, muertos. es que creo que no todo el mundo sabe cómo funciona el sistema Claro. del metro. O sea, el sistema del metro no es no tiene un motor, no Claro. es un tranvía, de los que tienen unas partes, como hubo muchos en la O Ciudad de mucha México. gente piensa con que es electricidad. con un motor y no tiene un motor, gasolina. no. Funcionan las ruedas y se mueve el metro a través de electricidad que hay Claro. en las rieles del tren. Pero el solo hecho de que la gente, como decía Rodolfo, desesperadamente esté saliendo, Sí. pudiera ser, ahora sí que Más muertos. más muertos de uno sobre otro, ¿no? Así es. No, Gabriel. terrible. Y esto que comenta Rodolfo no es menor, precisamente habla de cómo en este momento ellos están más preocupados en a ver a quién la avientan la bolita, a justamente atender a la gente, a los deudos. Yo creo que la primera reacción del gobierno debió haber sido atender esta circunstancia de la población, Ya hay pero demandas, parece que ¿no? están más preocupados en la campaña presidencial del 2024. Ya hay demandas, ¿no? Ya De- hay de la demandas, ya hay Junta. denuncias penales, ya hay demandas civiles ante el Tribunal Superior de la Ciudad de México, justamente por la responsabilidad civil y más las que se acumulen, porque hay varios actores en esta novela, si se le puede decir así, de cierta manera, que en realidad es una tragedia, pero pues a la postre también, a la par van a haber circunstancias e investigaciones, la empresa, con quién licitó, por qué se le adjudicó. Inclusive hoy Gabriel Cuadri saca un video en donde se realiza manifestaciones y señala cómo Andrés Manuel recortó presupuestos y desapareció institutos que se encargaban justamente de cuidar este tipo de líneas, ¿no? Entonces se hace la comparativa de decir, oye, cómo las líneas del metro, que son más antiguas y que fueron construidas en tiempos anteriores, y esta que es absolutamente adjudicable a los gobiernos de la Ciudad de México, que han sido del PRD y Morena, pues Oye, yo Vemos quiero el decir, resultado. añadir un pedacito, ¿no? Vamos, el metro tiene aproximadamente 50 años. En 50 años se han hecho aproximadamente 12 líneas importantes. En 25 años que ha gobernado la izquierda, solamente ha hecho una. ¿sí? En los anteriores 25, los otros gobiernos pues han hecho 11, ¿no? Esta que ha hecho la izquierda,
es el que ha dado problemas y ha señalado Qué con terrible. mucha corrupción. Sí, terrible tema, muy lamentable. Vamos a un breve espacio, una pausa muy rápida, volvemos con más información. Gracias. Es un tema muy álgido, muy preocupante, aparte de lo que representa para cientos, decenas de familias, pues es preocupante que esto ocurra, porque al parecer hay un tema que aterrizando, que le toca a Yucatán, parece ser que alguien de la empresa que tuvo que ver con la construcción de la línea 12, pues está metido ahorita en la construcción de lo que será un tramo del Tren Maya. Y que Dios nos ampare, ¿no? Bueno, sobre todo, ¿sabes? Porque ellas, miren, independientemente de que sea el mismo constructor, porque vemos que una parte del metro de la Ciudad de México lo hizo ICA, Ingenieros Civiles Asociados, que es el concesionario que se quedó con la autopista de cuota y que ahora destruyó todo un carril de la autopista de cuota, el carril que viene de Cancún hacia Cantunil, lo destruyó todo, lo inhabilitó, porque allá va a poner las rieles del Tren Maya. Y se habla, y aquí es donde viene lo peligroso, que saliendo de esa parte de la supercarretera, por así decirlo, que ya no tiene nada de supercarretera, porque ya se volvió de dos sentidos un solo cuerpo, lo cual la hace peligrosa y sigue costando lo mismo. Eso yo no entiendo cómo pueden cobrar lo mismo si ofrecen la mitad del servicio. Pero bueno, el tren va a empezar a subir, porque se supone que va a entrar a la ciudad de Mérida con pilares elevados, vendría con ballenas. Y el tren, las ballenas son unas columnas muy largas de más de 50 metros, quizá 80, que se sostienen con unas vigas, y eso es lo que, por cierto, colapsó en la Ciudad de México. Y ese tren, a la altura de Los Héroes, empezaría el fraccionamiento de Los Héroes, que todos sabemos en el oriente de la Ciudad de Mérida, comenzaría a subir y entraría en paralelo donde está la riel del tren actual de Tizimín, que se fue por allá por el lado oriente y que conecta hasta por atrás del Seguro Social y va a dar a la estación de trenes. Allá vendrían los pilares y luego el tren descendería antes de llegar a la plancha. Entonces, por supuesto, yo confío en que eso no se va a hacer nunca, porque es un disparate, ¿no? Ese tren no se va a hacer, es una vacilada, pero sí hay que alertar a la gente porque son los mismos constructores. Bueno, suponiendo que se haga, ¿no? O sea, sí. Realmente sí llama la atención, ¿no? Sobre todo porque estás hablando de que son los mismos. ¿Te acuerdas que hablaron que era subterráneo? Claro. Sí, que por cierto, cuando le dijeron así, todo el mundo como que se puso... Porque estaba en la inundación de la ciudad de Mérida, resintiendo el alza del crecimiento del manto freático. ¿Qué podemos esperar? Pues miedo.com. Veo la cara de Rodolfo como que está preocupado, no se quiere subir ni al tramo de Cancún. El tramo de Cancún sí lo hace Carso. A mí me da miedo toda esta situación porque, vamos, si es la misma empresa, sí, el mismo partido socios político y el mismo constructor y todo, y es la misma técnica, pues van a dar el mismo resultado. Van a dar el mismo resultado, ¿no? O sea, no hay de otra, ¿no? Bueno, oye, también hablaba de resultados. Siempre te dicen que si quieres que hayan cosas diferentes, resultados hay que hacer cosas diferentes. Hay que hacer cosas diferentes. ¿Sí? Y bueno, cosas diferentes ya están pasando también en la política local, donde, vamos, continúan las campañas políticas y continúan los partidos políticos, vamos, con esta nueva situación que nunca habíamos visto, vamos, usando el cubrebocas, algunos cuidando las formas, otros no cuidando, algunos haciendo bicicleteadas, caravanas, caminatas con pocas personas. No hemos visto mítines masivos. ¿Se acuerdan que antes pues decíamos, hizo un mítin y llenó un montón de gente? Vamos, era una medición. Era una medición cuando, por ejemplo, se hacían algunos mítines. Tú recuerdas algunos de reciente hechura, por ejemplo, en Ixmaquil, ¿no? Y con el dron tomaban. Sí, ya estaba muy calculada la foto. Te decían que había 1 millón de personas. Exactamente. Alguien me decía una broma hace un rato, decía, pues los candidatos dicen que todos les responden bien, pero seguramente habrá algunos que les sacan la lengua, pero como tienen tapabocas, difícilmente se vea, ¿no? Oye, es probable que se hagan algunos debates en algunos municipios, ¿verdad? Virtuales. Virtuales, sí. Lo va a organizar el IEPAC, ¿no? Sí, es correcto. Así es. ¿En qué municipios? Bueno, me imagino que Ciudad de Mérida y los más Yo importantes, creo que el principal, ¿no?, es de Mérida. Y de más población. seguramente Valladolid,
Sí, sí, seguramente Progreso, que está bastante polarizado entre Morena, el PAN y lo que queda del PRI. Es cierto. Dicho así, ¿no? Sí. Pero a ver qué pasa, ¿no? Lo deseable, comentabas tú, Armando, que decía, yo deseo que la gente vaya a votar. Efectivamente, hay que ir a votar. Quien no vaya a votar luego no tiene derecho a quejarse o reclamarse de que nos demos un gobierno que no nos gusta si realmente no hacemos valer nuestro derecho a elegir un gobierno con base a tu criterio, con base a lo que te ofrezca. Claro. ¿No? Sí, nada más para terminar esa duda que tenía aquí él, en cuanto a los debates, van a ser en Chemash, en Ticul, en Progreso, básicamente, además del de la ciudad de Mérida, nada más, y también va a haber en Canacín y en Valladolid, que es muy interesante este proceso de organización, que yo creo que el IEPAC se está echando una enorme tarea a cuestas, ¿no? Hay que decirlo, sí es una enorme tarea, pero detrás estará el INE, ¿no? Que es el que los va a apoyar y coachear prácticamente en esto. Bueno, es deseable, aunque yo creo que no se ha fijado los plazos, pero ya estamos encima, estamos ya en la primera semana del mes de mayo, y bueno, por cierto... ya ahí viene el 10 de mayo. Ah, viene el 10 de mayo. Hay que cuidarnos, por favor. Acuérdate qué pasó el año pasado. Después del 10 de mayo, 15 días después, más o menos por los días 25, ¿no?, de mayo, empezó un rebrote, empezaron a elevarse el número de contagiados. Hay que tener Estamos mucho en una cuidado. situación diferente, ¿no? Claro. Hay que también reconocerlo. Sí, semáforo amarillo, pero que la gente no piense que esto es la libertad hay una gran absoluta, cantidad ¿no? de medidas de protección. Nada más para cerrar este tema del INE, yo creo que el INE va a hacer lo suyo en cuanto a garantizar, con que la gente se presente con su cubrebocas, les van a poner gel, va a haber mucho control y mucho cuidado. Yo creo que la gente puede ir muy tranquilamente a votar, como va a la tienda, como va a cualquier lado, ¿no? Al O vas a la súper y plaza. demás, claro. Exacto. Yo creo que lo deseable es que haya una buena votación. Históricamente Yucatán ha sido de los estados con Claro. mayor participación, hasta el 70-72%. No me imagino un cierre de campaña, Rodolfo, en estos tiempos. El digital. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo Yo sería creo un cierre de que, campaña mejorada? Imagínate, sin público. Tiene que ser digital, Virtual. totalmente. Pues como pasó el equinoccio de Chichén Itzá, ¿no? Sin público. nadie. Público bajo Kukulcán. Yo les voy a dar algunos datos de esta Muy que rapidito, le hemos porque llamado, ¿cómo se tiempo llama? La se nos elección agota. más grande de la historia, ¿no? 15 gobernaturas, 500 diputados federales, 1.924 alcaldías en el país y fíjense, 1.063 diputados locales. O sea Muy que bien. es una elección realmente trascendental e importante. No dejemos nada a la suerte, hay que salir a votar. Sobre todo Ay, que dicen que es la última elección que vamos a tener. Ya lo dijo Salgado Macedonio. Pues ojalá que no sea así, ojalá que su boca se haga chicharrón, pero Qué bueno, barbaridad. en fin, cosas que pasan. Amigos, gracias por a estar ti. en este espacio rumbo a las elecciones 2021. Armando Escalante, gracias a ti, como un siempre. placer. Rodolfo González. Cuídense, usen el tapaboca lo más posible. Gabriel Centeno. Gracias, Yasmín, Un placer hermano, estar en esta Rodolfo. mesa de discusión. Un honor. Gracias a todos y a usted, nuestro auditorio, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Thank you.